El sonido de sirenas de ataque aéreo y explosiones lejanas se mezcla con una partitura de tensión creciente. Mayo de 1940. Europa arde. Bajo un cielo plomizo, los ejércitos alemanes se abalanzan sobre Holanda, rompiendo más de un siglo de paz y neutralidad. Las calles de ciudades como Ámsterdam, ante remansos de tranquilidad, se transforman en un caos de miedo y acero. Los bombardeos siembran el pánico, mientras miles de civiles intentan una huida desesperada hacia Inglaterra. En medio de esta vorágine, en los pasillos del Servicio de Inteligencia británico, se gesta una operación tan audaz como vital, una carrera contra el reloj. El objetivo, rescatar una fortuna en diamantes industriales, cruciales para la maquinaria de guerra, antes de que caigan en las garras del Tercer Reich. Si Hitler se hace con ellos, su capacidad para fabricar armamento de precisión se multiplicará. El destino de la guerra podría estar en juego. 3 hombres son los elegidos para esta misión imposible. El mayor Dillon, un militar británico curtido y pragmático; Walter Kaiser, un experto en diamantes con un conocimiento enciclopédico del mercado de Ámsterdam; y Jan Smith, un comerciante holandés valiente, dispuesto a arriesgarlo todo por su país. Su misión: infiltrarse en una Ámsterdam fantasmagórica, una ciudad al borde del abismo, y asegurar los diamantes. En su peligroso camino, se cruzarán con Anna, una joven atrapada por la tragedia de la guerra, cuyo conocimiento de los canales y callejones de la ciudad se convertirá en su única esperanza de supervivencia. Esta es su historia. Para entender la magnitud de su gesta, debemos viajar atrás en el tiempo, a los meses previos a la invasión. Holanda era entonces una isla de aparente calma, en un océano de conflictos. La sociedad holandesa, orgullosa de su neutralidad, confiaba en que, al igual que en la Gran Guerra, podrían mantenerse al margen de la nueva locura que consumía Europa. Ámsterdam y otras ciudades vivían una época de recuperación tras la Gran Depresión. Los mercados rebosaban de flores, quesos y vida. Los tranvías recorrían las avenidas con su traqueteo familiar y las barcazas navegaban perezosamente por los canales, dibujando una estampa de serenidad casi irreal. La vida cotidiana seguía su curso. Los niños iban a la escuela, los teatros y cafés bullían de actividad, ofreciendo un refugio cultural frente a la creciente amenaza que se cernía más allá de sus fronteras. En los hogares, sin embargo, la conversación giraba cada vez más en torno a las noticias de la radio. Se hablaba con preocupación del rearme alemán, de la invasión de Polonia, del poderío de la Wehrmacht. El espíritu comunitario era fuerte, pero bajo la superficie una corriente de inquietud comenzaba a fluir. El gobierno holandés, consciente del peligro, caminaba sobre una delgada línea. Públicamente mantenía un discurso de calma y confianza en su neutralidad, pero en secreto intensificaba las medidas de seguridad. El 19 de abril de 1940 se declaró el estado de sitio. Se cancelaron los permisos a los soldados, se reforzaron las fronteras y se activó una censura estricta sobre cualquier información militar. Se autorizó la detención de posibles quintacolumnistas y simpatizantes nazis. Sin embargo, para no sembrar el pánico, la mayoría de estas directrices se mantuvieron lejos del conocimiento público. La realidad era que el ejército holandés, aunque valiente y decidido a defender su tierra, estaba en clara desventaja. Su armamento era obsoleto en comparación con la moderna maquinaria de guerra alemana. Sus estrategias se basaban en la defensa de la línea de agua, un sistema de inundaciones que había protegido al país durante siglos, pero cuya eficacia contra un ataque aéreo masivo era más que dudosa. Mientras los soldados holandeses patrullaban los diques y puentes, espías alemanes, disfrazados de turistas o empresarios, recorrían el país, fotografiando infraestructuras clave y evaluando las debilidades de sus defensas. El temor
era especialmente palpable en las comunidades judías. Muchos habían llegado a Holanda en la década de los 30, huyendo de la persecución nazi en Alemania y Austria. Creían haber encontrado un refugio seguro, pero ahora el monstruo del que habían escapado llamaba a sus puertas. Los relatos de los refugiados que seguían llegando desde el este alimentaban una angustia creciente. En los barrios judíos de Ámsterdam, la solidaridad era inmensa, pero también lo era el miedo a lo que parecía inevitable. Durante los meses de la llamada Guerra de Broma, a finales de 1939 y principios de 1940, una falsa sensación de seguridad se había instalado en parte de la población. Los periódicos informaban sobre las tensiones en el frente occidental y los constantes retrasos en los planes de invasión alemanes. A menudo, por culpa del mal tiempo, daban la esperanza de que Holanda podría ganar tiempo, quizás incluso evitar el conflicto. El aterrizaje forzoso de un avión alemán en Bélgica con los planes de ataque había permitido a los aliados anticipar el primer movimiento, pero Hitler, enfurecido, simplemente había ordenado reescribir la estrategia, haciéndola aún más audaz y letal. La diplomacia holandesa trabajaba sin descanso, pero cada día que pasaba, la sombra de la esvástica se proyectaba más y más larga sobre sus fronteras. Imaginemos la escena. Los canales de Ámsterdam, un espejo tranquilo que refleja fachadas centenarias, mercados llenos de vida, el sonido de las campanas de las iglesias, el ir y venir de bicicletas. Pero si miramos más de cerca, vemos la tensión. Soldados en las esquinas, sus rostros jóvenes y preocupados. Familias que se despiden de sus hijos uniformados. Comerciantes en el barrio judío que miran con recelo a los extraños, preguntándose si son espías. Reuniones secretas en despachos gubernamentales donde se debaten opciones imposibles. La narrativa nos lleva a la noche del 9 de mayo de 1940. Un silencio expectante ha caído sobre la ciudad. La primavera viste los árboles de un verde vibrante, pero en el aire flota una frialdad antinatural. Los soldados están en sus puestos, con la mirada fija en el oscuro cielo del este. La incertidumbre es un nudo en la garganta de toda una nación. No saben que, en cuestión de horas, el amanecer traerá consigo el rugido de los bombarderos Junkers y el estruendo de los paracaidistas cayendo del cielo. La invasión de Holanda está a punto de comenzar, y para 3 hombres en una base secreta en Londres, su propia guerra, la guerra por los diamantes, está a punto de estallar. Abril de 1940. La noche cae sobre Ámsterdam, pero no trae consigo el descanso. En el cielo, siluetas amenazantes han comenzado a ser una visión cotidiana. La aviación alemana observa y la ciudad contiene la respiración. La tensión es un manto pesado que cubre cada calle, cada canal. Para un pequeño grupo, esta noche no es de espera, sino de acción. El mayor Dillon, un oficial curtido, Walter Kaiser, un hombre de negocios con contactos invaluables, y Jan Smith, un joven local lleno de coraje, se preparan para la misión más peligrosa de sus vidas. A ellos se une Anna, una figura enigmática, recién llegada al grupo. La niebla se confunde con el humo de explosiones lejanas, ecos que llegan desde la frontera recordándoles que la guerra ya ha comenzado. Las pequeñas embarcaciones se deslizan por el agua oscura con una lentitud desesperante. Cada chapoteo, cada crujido de la madera es un riesgo calculado. Deben evitar las minas, sí, pero también las patrullas alemanas, cuyos soldados tienen órdenes claras: disparar a cualquier sombra sospechosa. El aire es una mezcla húmeda de salitre y olor a combustible. Agazapados entre lonas y paquetes, el mayor Dillon y sus hombres apenas se atreven a respirar. Su destino es un muelle secundario, lejos de los focos y las rondas, una puerta de entrada discreta al corazón de la ciudad ocupada. Los canales,
Mudos testigos de la historia de Ámsterdam, ahora lo son también de su sigilo y su angustia. Es en este ambiente de tensión extrema cuando la tragedia personal irrumpe en la misión. Ana, desequilibrada por una pérdida familiar reciente, se ve superada por el dolor. En un impulso de desesperación, intenta arrojarse a las aguas heladas. Jan reacciona al instante, la sujeta con fuerza, impidiendo la tragedia. En ese gesto, la desconfianza inicial que los hombres sentían hacia ella se transforma. Nace una solidaridad forjada en el peligro, una conexión tensa pero inquebrantable. Ponen pie en tierra. Ámsterdam les recibe con un silencio sepulcral y ventanas que son ojos cerrados por el miedo. La ciudad es un hervidero de rumores, historias sobre espías con rostro local, sobre vecinos que traicionan a vecinos. Los holandeses viven atrapados entre el terror a la Gestapo y la paranoia hacia los colaboracionistas infiltrados. Confiar en alguien es un lujo que pocos pueden permitirse. En cada puente, en cada plaza, los controles de documentos son estrictos y exhaustivos. Una mirada equivocada, una palabra fuera de lugar, puede significar el final. En cada esquina, un informante podría estar escuchando. El trauma es visible en sus ojos, pero también una determinación feroz. Ve en este grupo una última oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de luchar, de devolver el golpe. Dillon, pragmático y desconfiado por naturaleza, duda de ella. La guerra, sabe bien, es una experta en quebrar lealtades. Sin embargo, la astucia de Ana y el profundo conocimiento que su dolor le ha dado sobre los rincones ocultos de la ciudad la convierten en una guía indispensable. Conoce los barrios menos transitados, las zonas donde aún se refugian comerciantes y los primeros miembros de la resistencia. Su misión es tan arriesgada como crucial. Deben convencer a los joyeros de la ciudad para que les entreguen sus diamantes. No los de joyería, sino los industriales, esenciales para la maquinaria de guerra. El futuro del esfuerzo bélico aliado podría depender de estas pequeñas piedras. El recorrido por las joyerías se convierte en una sucesión de dilemas morales. Se encuentran con hombres de ojos cansados y manos temblorosas. Hombres que custodian auténticos tesoros que podrían significar la salvación o la condena de sus familias. Algunos se niegan, paralizados por el miedo a las represalias. ¿Y si los nazis se enteran? Otros, sumidos en la desesperación, acceden. Saben que es cuestión de tiempo que el régimen se apodere de todo lo que tienen, incluidas sus vidas. El terror es especialmente palpable entre los joyeros judíos. Muchos ya han perdido a sus seres queridos, enviados a campos de tránsito como Westerbork, la antesala del horror definitivo. La deportación es una amenaza constante. Dillon y su equipo deben ser persuasivos, hacerles ver que entregar los diamantes es la única opción realista. Es una apuesta por la resistencia, una oportunidad para intentar salir de Holanda con lo esencial y quizás salvar a quienes aman. La operación alcanza su punto álgido en el asedio a un banco, una fortaleza de hormigón cerrada a cal y canto, donde se custodia la mayor parte de los diamantes industriales del país. La colaboración de la resistencia es clave. Son ellos quienes proporcionan los documentos falsificados, los mapas de los pasadizos secretos que conectan sótanos y bodegas. Son ellos quienes conocen los puntos débiles de la infraestructura nazi y quienes están dispuestos a arriesgarlo todo en actos de sabotaje. El asedio estalla en una sinfonía de caos controlado. Disparos que resuenan en callejones oscuros, persecuciones a la carrera y explosiones lejanas, cuidadosamente planificadas para distraer a las fuerzas alemanas.
El sonido metálico de las cajas fuertes al ser forzadas se mezcla con los gritos en alemán y el humo que lo inunda todo. La urgencia es absoluta. Deben conseguir los diamantes y escapar antes de que amanezca. Las horas que siguen son un descenso al caos. En las calles de Ámsterdam, la línea entre aliados y enemigos se ha desdibujado por completo. Los canales, antes espejos de fachadas elegantes, ahora están cubiertos de cenizas. Solo el reflejo dorado de los diamantes, ocultos en bolsas de tela, parece conservar algo de luz. La atmósfera es de angustia y una extraña indiferencia. Los pocos civiles que se aventuran fuera caminan entre las ruinas como fantasmas o corren a esconderse en el sótano más cercano. Huyen por túneles subterráneos donde el único sonido es el de su propia respiración entrecortada hasta que el estruendo de una patrulla cercana los obliga a detenerse, a esperar en la oscuridad. Finalmente, al borde del agotamiento, el grupo encuentra refugio en una bodega húmeda y fría. La noche ha terminado. Están a salvo, por ahora. A su alrededor, la ciudad herida presencia el horror con miradas apagadas, y en sus manos, en esas bolsas discretas, no solo llevan diamantes. En el ocaso de una ciudad asediada, bajo un cielo teñido de rojo por el resplandor de los incendios, Ámsterdam se aferraba a su último aliento. Las sirenas aullaban una melodía fúnebre, mezclándose con el estruendo de los motores de los bombarderos que sobrevolaban los canales. La ciudad, una vez un remanso de paz, se había convertido en un laberinto de caos y desesperación. Para la gente en las calles, cada segundo era una lucha por encontrar refugio, por sobrevivir un día más. Pero para un pequeño y valiente grupo de la resistencia, el tiempo corría en su contra por una razón muy diferente. Su misión, recuperar un tesoro oculto antes de que las últimas rutas de escape se cerraran para siempre. No se trataba de oro ni de joyas para enriquecerse, sino de diamantes, un pequeño pero poderoso símbolo de la libertad que aún se negaban a entregar. Entre los escombros de puentes bombardeados y calles envueltas en un denso humo negro, Jan, un joven de determinación inquebrantable, corría con el corazón en un puño. Su destino era una vivienda semiderruida, un fantasma de lo que un día fue un hogar. Dentro, a la luz parpadeante de unas pocas velas, le esperaba su padre. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de una despedida que ambos sabían inevitable. El anciano, con manos temblorosas pero firmes, le entregó una pequeña bolsa de tela. No pesaba mucho, pero su contenido guardaba el futuro de muchos. Al abrazar a su hijo, no solo le transfería los diamantes, le entregaba la esperanza, la responsabilidad de mantener viva la llama en la oscuridad. Ese abrazo silencioso selló una promesa que trascendía la vida y la muerte. Al salir de nuevo a la devastada noche de Ámsterdam, Jan se reunió con el resto de su grupo. La ciudad se había transformado en un paisaje de pesadilla, un laberinto de sombras danzantes y llamas voraces. Ana, una joven cuyos ojos reflejaban tanto el trauma vivido como una voluntad de hierro, caminaba a su lado. Junto a ellos, un hombre mayor, de aspecto pragmático y desgastado por la guerra, vigilaba cada esquina con desconfianza. Su avance era sigiloso, casi fantasmal, a través de calles desiertas donde el único sonido era el crujido de los escombros bajo sus pies. Necesitaban un lugar seguro para reagruparse y planificar su siguiente movimiento. La elección fue un antiguo comercio de maniquís, un lugar extraño y escalofriante en la penumbra. Dentro de la tienda, las figuras de plástico y madera parecían observarles, testigos mudos de su desesperada misión. La penumbra jugaba con las formas, creando siluetas que parecían cobrar vida a cada instante, aumentando la tensión que ya era casi insoportable. De repente, una sombra se movió en un rincón,
Un hombre, con el rostro consumido por el miedo, intentó delatarlos, gritando para alertar a una patrulla cercana. Pero Anna, movida por un instinto de supervivencia afilado por meses de lucha, reaccionó con una velocidad asombrosa. Sin dudarlo un segundo, escondió las bolsas de diamantes entre los inertes cuerpos de los maniquís. Aprovechando la confusión del delator y el ruido exterior, el grupo se escabulló por la puerta trasera, desapareciendo de nuevo en la noche. Los reflejos de cristales rotos y el silbido del viento entre los edificios fueron los únicos cómplices de su huida. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad sitiada, el mayor Dillon, un oficial británico de complexión atlética y expresión severa, se encontraba atrapado. Se había refugiado en un almacén oscuro y húmedo, escuchando con atención los movimientos de las patrullas enemigas que peinaban la zona. Cada crujido de la madera, cada eco metálico en la distancia, era un anuncio potencial de su final. La oscuridad, lejos de ser un refugio, se convertía en un amplificador del suspense, haciendo que su corazón latiera al ritmo de una amenaza invisible pero omnipresente. Dillon sabía que su única oportunidad era esperar, confiar en que sus compañeros encontrarían la forma de llegar hasta él. En el exterior, moviéndose con la cautela de depredadores nocturnos, Anna y Jan se abrían paso entre las ruinas. El agotamiento marcaba sus rostros, pero sus miradas compartían una determinación inquebrantable. Buscaban a Dillon, conscientes de que la unidad del grupo era su mayor fortaleza. El mapa de la ciudad, grabado a fuego en sus mentes, los guiaba a través de callejones olvidados y patios traseros. Ámsterdam, a pesar de sus heridas, resistía. En los muelles, los últimos focos de la resistencia trabajaban febrilmente, organizando en secreto un convoy fluvial, la última y desesperada vía de escape. Sabían que la caída de la ciudad era inminente, que solo disponían de minutos para actuar. La presión era inmensa, pero la voluntad de luchar era aún mayor. Justo cuando el primer y tímido resplandor del amanecer comenzaba a teñir las tranquilas aguas del canal, Dillon, tras una arriesgada maniobra, logró reunirse con Anna y Jan. El alivio del reencuentro fue breve, eclipsado por la urgencia del momento. Rápidamente cargaron las últimas bolsas de diamantes en una pequeña barcaza amarrada en la sombra de un puente. El peso de las gemas era insignificante comparado con el peso de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. A lo lejos, el sonido inconfundible de motores y pasos acercándose rompió el silencio. El enemigo estaba cerca, mucho más cerca de lo que esperaban. La tensión se disparó. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Cada decisión, cada movimiento podía ser el último, el que definiera el destino no solo del grupo, sino del símbolo de libertad que transportaban. Con las primeras luces del alba pintando el cielo, el convoy clandestino se puso en marcha. A bordo de una de ellas, Jan apretaba con fuerza la pequeña bolsa de tela que su padre le había entregado. Era un ancla a su pasado, a su hogar, a todo lo que estaba dejando atrás. A su lado, el mayor Dillon observaba el horizonte con la mirada fija, su rostro impasible ocultando la mezcla de agotamiento y esperanza. Sabía que la misión estaba a punto de concluir, pero también era consciente de que el peligro acechaba hasta el último segundo. El viaje era lento, agónico, un frágil hilo de esperanza flotando sobre las oscuras aguas de la historia. Finalmente, al final del canal, emergiendo de la bruma como una promesa de salvación, apareció la silueta de un barco británico. El silencio a bordo de la barcaza fue absoluto. Lo habían logrado. Los supervivientes, exhaustos, cubiertos de polvo y con el alma marcada por la noche más larga de sus vidas, subieron a la cubierta del barco. Sin embargo, Anna permaneció en el muelle. Su mirada se perdió en la barca que se alejaba,
despidiéndose de sus compañeros. Había tomado una decisión. Su lucha no había terminado. En medio de la adversidad, había encontrado una nueva fuerza, un propósito que la anclaba a su tierra, a su gente. Decidió quedarse para seguir luchando desde las sombras, para ser un faro en la oscuridad que se cernía sobre su ciudad. Desde la cubierta del barco que se adentraba en aguas seguras, Jan contempló por última vez el perfil de Ámsterdam. El humo todavía se elevaba perezosamente sobre los tejados, y los canales, testigos silenciosos, guardaban las cicatrices de una noche que jamás sería olvidada. Cerró con fuerza las manos sobre los diamantes, sintiendo su fría dureza contra su piel. Ya no eran solo piedras preciosas, eran un símbolo tangible de todo lo perdido, pero también de todo lo que aún permanecía, de la resistencia indomable del espíritu humano. Mientras el barco ponía rumbo a Inglaterra, una voz serena despedía la historia. Un homenaje a aquellos héroes anónimos que, desde el silencio, el sacrificio y la esperanza, mantuvieron encendida la luz de la libertad en el corazón de una Europa sumida en la oscuridad. Su legado, como los diamantes, perduraría para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para descubrir más historias que merecen ser contadas.